Solemos dar por sentadas muchas verdades dentro de la tradición y la fe. Pero, ¿qué ocurre cuando analizamos sus raíces bajo la lupa de la historia y el método académico? Le saluda Giovanni, teólogo. En este videoensayo exploraremos la coherencia teológica del Nuevo Testamento. Esto es Café Lara. Comenzamos. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros diferentes, tanto en tamaño, composición, géneros literarios, autores, etc. Esto hace que a menudo tengamos problemas para relacionar cada unidad temática y proporcionar un mensaje consistente. Comprender la continuidad y la integración del Nuevo Testamento presenta un gran desafío para muchos académicos. Debido a esto, podemos ver un número creciente de interpretaciones desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy, generando muchas denominaciones, conceptos y perspectivas teológicas que a menudo están en conflicto, incluso cuando provienen del mismo escrito o autor. Este es el caso, por ejemplo, de la escatología de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, donde Pablo presenta una variación en su posición respecto a la espera de la segunda venida de Cristo. En la primera carta parece más ansioso y convencido de que la verá, y en la segunda parece algo más convencido de que es posible que no sea capaz de verla, ya que no vendrá tan pronto como pensaba. Esta dificultad para reconciliar el Nuevo Testamento en una unidad plantea la siguiente pregunta: ¿qué evidencia hay de que el Nuevo Testamento tiene un sentido de continuidad e integración? Al respecto, Edward Lost plantea, al hablar de la pseudepigrafía, que las cartas deuteropaulinas y otros escritos seudónimos del Nuevo Testamento deben ser juzgados a través de su contenido, preguntando si lograron retener el querigma cristiano primitivo y al mismo tiempo le dieron una nueva expresión. Este criterio puede y debe aplicarse también a todo el Nuevo Testamento, determinando si todos los escritos que lo componen han logrado preservar el querigma primitivo y al mismo tiempo enriquecerlo con una nueva expresión característica muchas veces del entorno en el que se predicó el querigma. Para comprender mejor el querigma cristiano, es importante ver la posición de los cristianos primitivos en el momento de la formación del canon bíblico. Gerd Dayton menciona que se establecen dos criterios: la unidad de Dios y la realidad de la encarnación. Estos dos criterios, que se tomaron para seleccionar los escritos del Nuevo Testamento, deberían existir en todo el Nuevo Testamento. Finalmente, la búsqueda del querigma como centro de unidad de todo el Nuevo Testamento debería ser el fundamento de su unidad. Lost menciona que el Nuevo Testamento no contiene una teología unitaria, sino más bien diversos testimonios que a veces se contradicen entre sí. Sin embargo, en todos los escritos del Nuevo Testamento se desarrolla la predicación del Cristo crucificado y resucitado. Podría decirse que tanto en la posición de Dayton como en la de Loss se puede ver cómo la encarnación manifestada en la crucifixión y la resurrección son los puntos fuertes que deben rastrearse dentro de todo el Nuevo Testamento. Y es este mensaje el que debe ser analizado a lo largo del contenido completo de todo el Testamento. Según Antonio Piñero, la manera de resolver la diversidad del Nuevo Testamento para constituir una unidad temática más comprensible es la vida de Jesús como núcleo del Nuevo Testamento, siendo los siguientes hechos los que la constituyen. Un maestro galileo del siglo I, antiguo discípulo de Juan el Bautista que más tarde fundó su propio grupo, atrae a las masas con su proclamación de que el reino de Dios se acerca rápidamente. Pasó algún tiempo predicando la llegada del reino de Dios en Galilea. Mucha gente iba tras él, no solo por su doctrina, sino porque también era sanador y exorcista, como algún otro rabino de su tiempo. Luego subió a Jerusalén para completar su predicación y allí las autoridades lo arrestaron porque perturbaba el funcionamiento del templo y predecía que Dios lo reemplazaría por uno nuevo. Las autoridades lo mataron considerándolo peligroso para el orden público, tanto desde el punto de vista de las estructuras judías como romanas. A partir de estas premisas sobre la vida de Jesús,
Debe asumirse que estas creencias tenían que verse reflejadas tanto en los escritos que narraban su enseñanza, evangelios y hechos, como en los escritos que lo interpretaban, epístolas y apocalipsis. Koster nos dice que dentro de las epístolas están muy extendidas las citas de fórmulas querigmáticas que hablan de la pasión, la muerte en la cruz y la resurrección de Cristo, así como una reinterpretación de estos eventos enmarcados como sacrificio expiatorio por la muerte de Jesús. Él, al mismo tiempo, nos ofrece diferentes pasajes que se refieren a la muerte, sepultura y resurrección, así como aquellos pasajes que reinterpretan los acontecimientos de la Pascua. Algunos de estos pasajes son 1 Corintios 15:3, Romanos 3:25, Romanos 4:25, Gálatas 1:4, 1 Pedro 2:21 al 25, entre otros pasajes. Cada uno de estos pasajes exalta el mensaje de la muerte de Jesús, como la forma en que los seres humanos pueden ser salvos. Al notar cómo cada uno de estos pasajes habla de la Pascua y cómo los evangelios relatan este acontecimiento, podemos ver una unidad en el Nuevo Testamento que emana del sacrificio de Cristo, que es lo que da sentido completo a la razón de ser del Nuevo Testamento. Bullman, refiriéndose a los acontecimientos de la Pascua, menciona que tanto el Nuevo Testamento como la fe hablan de un acto de Dios por el cual el hombre se vuelve capaz de autocompromiso, capaz de fe y de amor de su vida auténtica. Al ver los acontecimientos de la Pascua desde este punto de vista, se puede percibir cómo el Nuevo Testamento habla de ese autocompromiso asumido por todos los creyentes dentro de la comunidad cristiana primitiva, ejemplificado en el capítulo 2, versículo 10 del Apocalipsis, y cómo los cristianos primitivos estaban dispuestos a morir por la fe. La fe y el amor se enfatizan en las cartas de Juan. El llamado a una vida auténtica y a ser seguidores de la vida de Jesús al estar cubiertos por su sangre, por ejemplo en Efesios 6, 11 al 20. Segalla sugiere que la referencia a una tercera persona, que suele ser Jesús y su obra salvadora, es fuerte en todo el Nuevo Testamento. De este modo, se enfatiza que el querigma cristiano de la muerte redentora de Jesús es visible en todo el Nuevo Testamento, porque incluso cuando un mensaje se dirige a una iglesia, ya sea para corrección o como mensaje de aliento, se mantiene constantemente haciendo referencia y recordando que ha habido una renovación en la vida de los miembros de la comunidad cristiana a través del Hijo de Dios. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, se recuerda que la renovación no llegó al mundo a través de las riquezas terrenales, sino a través de la sangre de Cristo, y que de esta manera las vidas de los creyentes habían sido renovadas. En Romanos capítulo 5, versículo 9 al 11, se menciona que ante Dios, el ser humano es justo única y exclusivamente a través de la sangre de Cristo. Aun cuando las epístolas no tengan el objetivo de hablarnos de la obra redentora de Jesús, como sí ocurre en los evangelios, podemos ver cómo la obra salvadora sigue siendo solo lo que da sentido al mensaje epistolar, que da forma a la vida de las diferentes congregaciones desde la iglesia primitiva hasta hoy. Al abordar la diversidad de la teología del Nuevo Testamento y crear una síntesis en medio de la diversidad, George Ladd sostiene que las enseñanzas del reino de Dios en los evangelios sinópticos, la vida eterna en Juan, la justificación y la vida de Cristo en Pablo, el sumo sacerdote celestial en Hebreos y el Cordero que es león y el Hijo del Hombre que triunfa en el Apocalipsis, son diversas maneras de describir los diferentes aspectos y la profundidad del significado encarnado en el único gran evento redentor, la persona y la obra de Jesús, el Cristo. En otras palabras, podríamos decir que la diversidad que vemos reflejada a lo largo del Nuevo Testamento no es más que las diferentes formas en que cada autor percibió el evento redentor y cómo cada uno vivió en base a esa percepción. Esta diversidad
no busca en ningún momento dañar el mensaje del Nuevo Testamento, ni quiere generar una división que demuestre cómo la escritura del Nuevo Testamento entra en conflicto consigo misma. Es solo un reflejo de cómo la unidad del mensaje se sigue manteniendo a pesar de que cada autor reaccione de manera diferente al mismo mensaje. La obra transformadora permanece activa y es constante para transformar a quienes la encuentran. El Nuevo Testamento es la transmisión existente dentro de la comunidad de los cristianos primitivos, quienes entraron en contacto directo con el mensaje más puro. Pero no es un libro escrito bajo una unidad temática por acuerdo entre escritores, como si fuera una saga actual. El desarrollo de su unidad temática proviene del querigma cristiano que da forma al sentido de vida de cada uno de los que son afectados por él. La transmisión de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el acontecimiento que redime a la humanidad por decisión de Dios, ese mensaje se sigue sosteniendo a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Cuando se empieza a leer los evangelios, se puede ver cómo la narración de la historia de Jesús, sus palabras y su sacrificio se convierten en parte central del mensaje. Y también se nos cuenta cómo reaccionaba la gente ante el mensaje y su forma de vida, como se ve en Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Y sin embargo, la sabiduría es vindicada por sus obras. También se narra cómo reaccionaron los líderes religiosos ante sus palabras y mensajes, acusándolo de no actuar conforme al mandamiento de Dios. Incluso se registra cómo reaccionaron muchos ante el acontecimiento central, ante su muerte en la cruz, donde muchos guardaron silencio, otros se lamentaron y otros afirmaron que era el Hijo de Dios, debido a todo lo que rodeó la muerte de Jesús. El querigma sigue vivo en la expansión de la iglesia narrada en Hechos, donde la gente continúa reaccionando al mensaje de Jesús que predican sus apóstoles. También se refleja la reacción de las personas que estaban en contra del mensaje, como le sucede a Pablo en Éfeso cuando fue víctima de un intento de asesinato por parte de los artesanos de la diosa Diana. Incluso la persecución contra la iglesia a manos del propio Pablo, cuando todavía lo conocían como Saulo de Tarso, quien, defendiendo sus creencias, reaccionó contra lo que percibía como una herejía contra la ley de Moisés. Luego, en las epístolas, se manifiesta cómo este mensaje redentor transforma a cada persona. La imagen de la iglesia proyectada como la renovación que Dios trajo a través de su Hijo, y cómo cada persona vive y percibe ese mensaje redentor. Aunque el Nuevo Testamento es un amalgama de teologías que varían unas de otras y que en muchas ocasiones parecen contradecirse, cada teología encaja como si fuera un rompecabezas, dando un sentido complementario al mensaje de redención que se enmarca en la muerte de la cruz. Cada autor dio sentido al querigma primitivo de la iglesia y le dio forma de tal manera que las comunidades que encontraban pudieran hacer propio el mensaje. Los autores, guiados por el Espíritu Santo, fueron dando sentido a un mensaje que era percibido como una necedad para los que se pierden. De esta manera, el Nuevo Testamento no se divide a pesar de su diversa formación. Finalmente, la diversidad del Nuevo Testamento es lo que enriquece su mensaje central, el mensaje que se llama o que llama a la redención de las personas y un cambio completo de vida. En respuesta a nuestra pregunta inicial, el mensaje que da unidad a todo el Nuevo Testamento descansa en el gran evento redentor, la muerte del Cordero de Dios para dar redención al mundo a través de su sangre. Un mensaje que se percibe dentro de cada composición que complementa el Nuevo Testamento. Nos vemos en el próximo video.